Hola a todos, mi nombre es Marcos Antonio Fernández y esto es A dos pasos del cielo. Como os prometí en uno de mis vídeos anteriores y dado los comentarios positivos que suscitó el mismo, pues aquí estoy de nuevo con un vídeo así al natural para hacer una pequeña disertación de un artículo que leí en una revista científica. Creo que fue el martes de la semana pasada, si no me equivoco. De hecho, muchos de vosotros os estaréis preguntando qué cojones tiene que ver pues, la fe con unas ratas de laboratorio, ¿no? De hecho, fue ese titular tan peculiar el que me hizo hacer clic en él para averiguar de qué se hablaba en él mismo. Y bueno, resulta que cuando terminé de leerlo, y lo hice por completo, mi sorpresa fue mayúscula porque para nada podría haber imaginado que a estas alturas de mi vida, unas pobres ratas de laboratorio, y digo pobres porque el experimento que se realizaba con ellas no podía ser más horrible, pues pudieran enseñarme una lección con un valor intrínseco tan enormemente grande y valioso sobre la fe y sobre lo que significa pues mantener o tener fe en algo, lo que viene siendo lo mismo, mantener la esperanza y no perderla. No, no sé qué día se le empezó a dar a la palabra fe una connotación religiosa. Tendría que bucear un poco en la historia de dicha palabra para averiguar cuándo sucedió eso. Y cuando se comenzó a ligar la fe o tener fe o mantener la fe con ciertas creencias de índole cristiana. No lo sé. Lo que sí sé es que la palabra fe y su significado es algo que va mucho más allá de ser una palabra compuesta por una sílaba con dos únicas letras, la F y la E. Y que una palabra tan corta pueda contener tanto poder en su interior, pues bueno, no deja de ser algo curioso. Pero bueno, voy al grano y os voy a explicar en qué consistía dicho experimento y a continuación, si os parece, os daré mi punto de vista sobre el mismo. Resulta que un grupo de científicos estaba investigando la resistencia de un conjunto de ratas, todas ellas con edad y pesos similares, dentro de un cubo lleno de agua. Y os explico. El experimento trataba de medir cuánto tiempo tardaban las ratas en ahogarse. O sea, metían a una de ellas dentro de un cubo para ver cuánto tiempo podía estar a flote sin ahogarse. Sí, ya advertí antes que el experimento era horrible, pero si te parece horrible esto que acabo de decir, espera a ver lo que sucedió posteriormente. Bueno, a medida que las ratas del grupo seleccionado para el experimento se fueron ahogando una a una, los científicos iban recogiendo datos y midiendo el tiempo de resistencia de cada una de ellas. Y luego de acabar con el experimento, y dicho sea de paso, con la mísera existencia de esas pobres ratas, bueno, pues llegaron a la conclusión de que con un margen de error de aproximadamente un 5% arriba o abajo, se estimó que una rata de esa especie y con unos rasgos determinados, fisiológicos concretos, podía estar nadando para no ahogarse alrededor de unos 30 minutos, aunque para ser un animal que no está adaptado a ese elemento, el agua, pues ciertamente es un dato bastante alto, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que uno de los investigadores propuso introducir una variable nueva en el experimento para medir la resistencia de las ratas otra vez. En concreto, lo que propuso ese integrante de la investigación fue que, llegado al punto en que la rata estaba a punto de hundirse y perder la batalla de la supervivencia,
proceder a sacarla del cubo de agua, secarla, alimentarla con queso y meterla en la jaula de nuevo para que descansara 24 horas. Al día siguiente se hacía exactamente lo mismo. Se introducía la rata en el cubo de agua y cuando estaba a punto de hundirse, de nuevo se sacaba del agua para salvar su vida y de nuevo se le daban los pertinentes mimos. Se secaba cariñosamente, se alimentaba con queso y de nuevo a la jaula a descansar. Bueno, pues dicho procedimiento lo hicieron con cada una de las ratas en 5 ocasiones hasta que a la sexta vez ya no se salvaba la vida de la rata y se dejaba en el cubo hasta que la pobrecilla se quedase sin fuerzas y finalmente se ahogara. Y ahora viene lo que realmente me dejó completamente sorprendido, porque el resultado del experimento al introducir esta nueva variable en él fue, fue inesperado, pero sobre todo fue asombroso y revelador hasta el punto en que decidí hacer un vídeo para hablar de ello y compartirlo con todo el mundo, ya que, como acabo de decir, me pareció asombroso y no solo por los resultados, sino por lo que implicaban. Como expliqué antes, las ratas, antes de introducir la nueva variable, podían permanecer aproximadamente a flote durante 30 minutos. En general, con muy poca variación entre una rata y otra. Pues, ¿a que no adivinan qué resultados finales obtuvieron la última vez que se introdujo a la rata en el cubo de agua y se dejó que se ahogase? Pues bueno, aunque parezca mentira, las ratas conseguían prolongar su supervivencia entre 5 y 7 veces más antes de hundirse en el cubo. Sí, así es. Creo que están pensando lo mismo que yo, que es asombroso. Pero no es asombroso porque hayan descubierto un método para alargar la resistencia de una rata en un cubo lleno de agua. No. Es asombroso porque por el cómo se ha conseguido dicho resultado. Dicho resultado se ha conseguido utilizando, efectivamente, aunque pueda resultar un poco raro, la fe y la esperanza para que un ser vivo se haga más fuerte y se haga mucho más resistente a las adversidades, como puede ser ahogarse, en este caso, en un cubo lleno de agua. O en el caso de los humanos, pasar malas rachas, pasar malos momentos en la vida, perder a alguien cercano. Y podría poner 1000 ejemplos. ¿Os imagináis que si el efecto y el impacto de la fe y la esperanza en la rata fue así de, podría decirse, milagroso? ¿Cómo impacta realmente la fe y la esperanza en el día a día de una persona? ¿Os habéis preguntado eso alguna vez? Pues ya os lo digo yo. O sea, lo que estos científicos han demostrado, o por lo menos en las ratas del experimento, y creo que es innegable la implicación con los humanos, es que cuando te estás ahogando, que cuando luchas por sobrevivir, cuando estás, nunca mejor dicho, con el agua hasta el cuello, el tener fe, el tener esperanza y saber que tarde o temprano saldrás de ese atolladero que ahora amarga tu existencia, hace que nuestra capacidad de resistencia aumente hasta puntos que ni uno mismo es capaz de imaginar, ¿no? Tener la certeza de que vas a poder salir adelante de una forma u otra y conseguirás escapar de esa trampa que muchas veces nos tiende la vida para ponernos a prueba y para poner a prueba nuestra fe. Pero no la fe en algo etéreo, sino la fe en nosotros mismos. Y que una insignificante rata, ahora a estas alturas de mi vida, sea capaz de darme una lección con un valor tan trascendental, hace que esa rata deje de ser insignificante para mí y ganarse
mis respetos. Y agradecerle que diera su vida para regalarme una enseñanza tan valiosa. Porque esto no hace más que demostrar, y lo digo sin ningún lugar a dudas, que creer que puedes hace que puedas. Creer que lo vas a conseguir hace que probablemente lo consigas. Porque vivir con esperanza, vivir con fe en las cosas, ha sido históricamente la causante de hazañas increíbles, de proezas que sin la esperanza y la fe hubiesen sido inimaginables de realizar. Y vivir sin ella, sin la esperanza y la fe, significa que antes de empezar, lo que quiera que vayas a hacer o lo que quiera que intentes superar, tiene, y no lo digo yo, lo dicen unas pobres ratas de laboratorio, entre 5 y 7 posibilidades menos de que sea lo que sea, no lo consigas, de que al más mínimo contratiempo cesarás en tu empeño. Porque ¿cuántas personas se han quedado en el camino? ¿O cuántas personas no han cumplido muchos de sus objetivos porque simplemente habían perdido la fe y habían perdido la esperanza? ¿Cuántos hitos en la historia del ser humano se habrán dejado de alcanzar porque la persona que lo pretendía perdió la fe de que lo iba a conseguir? Seguramente muchos y muchas de los que ahora estáis viendo este vídeo estáis nadando en este preciso instante en vuestro propio cubo de agua. Yo, en el pasado, lo estuve también y casi me ahogo. O sea, faltó muy poquito para ahogarme y estuve a punto de ahogarme porque precisamente en ese instante había perdido la fe y había perdido la esperanza de que algún día llegarían de nuevo tiempos de bonanza y abundancia a mi vida. Yo lo único que os digo, a los que estéis a punto de ahogaros, es que penséis en las ratas y en el rico queso que os espera fuera del cubo lleno de agua. Eso sí, claro, si sigues nadando, si sigues a flote, si luchas y mantienes la fe y no pierdes la esperanza. Y bueno, quería compartir esta reflexión porque creo que es importante saber que hasta una insignificante rata de laboratorio, que hasta de una insignificante rata de laboratorio se puede aprender a vivir. Es impresionante. La vida no para de sorprenderme, chicos y chicas. Bueno, gracias a todos y como digo siempre, sean felices.